llamo Ana, nací en Valencia, pero ya llevo en Sarrión unos 20 y tantos años viviendo. Y nada, y hoy pues eso, un día de piscina para estar aquí con mi amigo Vicente. Nací en Castellón, llevo toda la vida aquí desde que tenía 2 meses prácticamente. Mi padre era conductor de autobús, ya se jubiló y lo destinaron aquí. Tenía la empresa en Honda en Castellón y lo destinaron aquí y ya nos vinimos aquí a vivir. Mi padre era originario de aquí, entonces veníamos a veranear los veranos y luego pues llegó el amor, me enamoré, me casé y aquí me quedé. ¿Cómo se vive en Sarrión? De lujo, el mejor sitio para poder vivir. Sí. Calidad de vida muy buena, con niños sobre todo, y tienes millones de actividades que hoy nos estrenamos en el yoga. Sí, porque vamos a ver. es la primera vez que hacemos yoga, Sí. no lo habíamos hecho nunca. Nuestra primera vez. Ya era hora, aquí esperando. Buenas. Ponemos ya en marcha. Sí, nos ponemos rápidamente más. Bueno chicos, vamos a empezar la clase de yoga, nos vamos a sentar en una posición cómoda. Algunos de vosotros no habéis hecho yoga, os voy a explicar un poco en qué consiste. Yoga significa unión entre el cuerpo y la mente. Nos olvidamos de si tenemos que ir a comprar, nos olvidamos de si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, cualquier tipo de problema. Es dejar la mente en el aquí y disfrutar de este momento. Es un momento que nos dedicamos a nosotros mismos. Es un estilo de vida. El yoga ayuda a la mente, ayuda al cuerpo, ayuda a conocerte a ti mismo. Exhalo. Bueno, un poco durilla porque hay muchos músculos que uno no sabe que tiene y que necesita utilizar, pero bien, me gusta. ¿Qué es lo que te resulta más complicado a ti? Para mí, personalmente, el respirar bien y el concentrarme en que no se me vaya esa respiración y el ejercicio tenga más o menos la posición que requiere. Es un poco complicado porque después de estar todo el año con el estrés del día a día, ahora llegar aquí y de repente tener todo en blanco, olvidarte de todo y relajarte, es un poco difícil. Tienes que estar muy concentrado, muy relajado y es un poco complicado, pero bueno, poco a poco pues se va consiguiendo. Namaste. Namaste. Para poder repetir. ¿Por qué no? Ha sido muy bonita, la verdad que para ser la primera vez no está nada mal. Un poco duro, la profesora es una pasada, yo no conocía el yoga, no lo conocíamos, pero la verdad es que vamos a repetir. Pues un chapuzón. Sí, hemos quedado con unos amigos, son su hija, mi sobrino, mi sobrina, hemos quedado con un montón de gente y ahora nos daremos un chapuzón, tomaremos unas cervecitas y nos iremos a comer. Queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Que se llama Kevin y nos vamos a pegar un chapuzón. Venga, Kevin. ¿Quieres que venga conmigo? Está muy buena. Venga. Ven. Cariño. Ya está. ¿Cómo está el agua, Ana? Muy buena. Pero en realidad, normalmente cuando tú te tiras de cabeza, caes, ¿no? En Sarrión normalmente rebotas. Es una idea del agua. El color labio de azul no es un pintalabios bonito, es el síntoma del agua. He tenido 15 días de vacaciones, he estado una semana en la playa y ahora la semana que me queda la voy a pasar aquí con la familia y eso. Y la verdad es que yo prefiero estar aquí en el pueblo tranquilo. Ahí la arena y eso me agobia un poco, pero prefiero estar aquí con la familia, amigos. No he hecho nada de menos la playa. No me he ido nunca, la arena, la gente, no. Prefiero aquí, que es una piscina prácticamente privada, que digo, y me gusta más esto. Cuando era pequeña yo por lo menos lo recuerdo que no había piscina y entonces si querías bañarte o darte un chapuzón, tus padres te llevaban al río o como Vicente, ¿no? Que ibais... Sí, nosotros nos íbamos con una bici, nos llevábamos la merienda y pasábamos toda la tarde allí. Entrábamos allí en una poza que había, se llamaba el Azú, y ahí pasábamos la tarde. Yo sé que si vengo sola a la piscina y está él en una mesa, tengo la confianza suficiente para llegar, sentarme a su lado y Pues sí, echarse lo una llevamos risa. muy bien, la verdad. Pues esto es muy familiar, entonces tú puedes estar con tus hijos tomándote una caña y estás con el de al lado sin dejar de perder un poco la esencia, pero como decía, la de yoga, de vivir, de disfrutar de lo que tenemos realmente. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos
vamos a bañar. Pues aquí es una pequeña gran familia. Tenemos a mi amigo Luis y a mi amiga Isabel, que este año son los que ayudan a su madre a llevar la piscina. Tenemos a Chiqui, que es un amigo nuestro, Sara, que es la sobrina de Vicente, Iván, que es el sobrino de Vicente, Mi sobrino también. y Nerea, que es mi hija. Nos lo pasamos bastante bien. Sobre todo aquí en la piscina venimos casi todas las tardes y jugamos con la pelota, estamos hablando en el césped. Nerea, ¿sueles venir con tu madre, con tus amigos o un poco de todo? Bueno, con mi madre poco, pero sí, suelo venir todos los días. Bueno, nosotros tenemos un grupo de amigos que somos sobre unos 40 que vienen. En Sarrión seremos de normal unos 6, 7, 8 y vienen todos los demás de fuera adrede a la semana de fiestas porque aquí en Sarrión lo pasa bastante bien. Venga, chicos. ¿Queréis tomar algo? Vamos a tomar algo. Venga, vámonos. Chicos, no os mováis, ahora salen algunas cervecitas. Vamos a tomar un refresco. Muy bien, vamos repartiendo. Iván, esta era la tuya. Y ahora hay que hidratarse, no hay nada mejor que bañarse, hidratarse, un poco de alimento para luego al siguiente chapuzón. Muy bien. Esto es lo mejor de verano. Una cervecita fresquita y después un chapuzón, yoga y de esta tarde un poco de spinning. Pues mira, ella es mi mujer, se llama Joaquina y es tenemos el chiquillo en común. Él aquí se mueve mucho, está a su aire, está fresquito y bueno, yo también estoy un poco más relajada cuando se pega un bañito. Bueno, pues el vermú más que habitual es necesario, realmente es una parte importante, pues como dice Vicente, no ya solo del verano, sino a lo largo de todo el año. De mi hija, perdona, se llama Curro y Ana Marta es una amiga de toda la vida, con la que siempre pasamos el verano juntas y bueno, originariamente de Sarrión, la verdad. Yo, mira, vengo casi todas las tardes, después de comer, un bañico para quitarme la calorcica, porque suele pegar bastante, la verdad. ¿Tú, Ana, conoces a la otra Ana hace...? De toda la vida, ¿no? Sí, casi 30 años. Casi 30 años o así, desde que ella venía, cuando ella vivía en Valencia, ella venía aquí, yo entonces vivía en Sarrión, nos juntábamos y luego pues nos hicimos amigas, la peña, tenemos hijas de la misma edad, o sea que de siempre. Ven aquí, ven, Vicente. Venga, te hacemos un hueco en la toalla. Ven aquí, siéntate. Ahora me toca a mí también. ¿Qué tal? Todo el día Ay, contigo yo te echaba de Es que menos. me acabo de despertar. Estaba con el niño y se acaba de despertar. Si no pasa nada y estamos fuertes, ¿verdad, Vicente? Sí. Nos vamos a hacer una clase de spinning. Que a Vicente y a mí nos gusta mucho. Sí. Y entonces pues hemos pensado que qué mejor acabar el día. Primero con la mañana relajaditos en yoga y luego una buena clase de spinning. ¿Y entre Vicente y tú hay algún pique de a ver quién más...? Por supuesto, siempre. Sí. Pero bueno, nos animamos, nos mojamos. Queremos saber, el que se pone delante, el otro tiene que adelantar. Claro. Es imposible porque la bici no se mueve, pero... Exacto. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco, estoy Mi volviendo manera mejor de acabar es una clase de spinning, como veis, bien acompañada, un buen equipo, variado y lleno de amigos, que luego veréis cómo chillamos, gritamos, por no oír nuestro sufrimiento. Se sufre, pero también se lo ha pasado uno muy bien. Es muy divertida la clase, con más al ritmo de la música, el monitor nos anima mucho y es muy divertida. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, preparados, ¿no? Para disfrutar de un buen ambiente, de un día de buena energía. Botellita de agua, mucha energía positiva y vamos a empezar. La palanquita roja, stop. ¿Vale? Cuando quiero parar, pulso. Bueno chicos, os dejamos porque nos quedamos aquí sudando un poco más. ¿Vale? Hasta la próxima. Adiós.